Estás en un estrecho corredor en lo profundo de la ciudad prohibida en el año 1720. Las paredes a tu alrededor están pintadas de un amarillo imperial, pero el aire sabe a miedo e incienso de jazmín. Tus zapatos de seda no hacen ruido en la piedra pulida mientras sigues al anciano eunuco que camina delante de ti, cuya sombra baila bajo la luz parpadeante de las velas. Tienes 15 años y acabas de ser seleccionada como una de las nuevas concubinas del emperador. De repente, el eunuco se detiene y se gira hacia ti. Sus ojos muestran una mezcla de compasión y fría eficiencia. «Escucha bien, niña», susurra su voz apenas audible por encima del lejano sonido del agua que cae de fuentes decorativas. «Lo que estoy a punto de decirte determinará si vives o mueres en este palacio. No son meras costumbres o tradiciones. Son las cadenas invisibles que atan a toda mujer que entra en la alcoba del Hijo del Cielo». Tu corazón late con fuerza contra tus costillas al darte cuenta de que todo lo que creías saber sobre el lujo y el honor imperial era una hermosa mentira. Las verdaderas reglas del harén están a punto de ser reveladas y son más extrañas y aterradoras de lo que jamás hubieras imaginado. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, considera presionar el botón de me gusta y suscríbete para más contenido como este. Por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que exploremos estas antiguas historias juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. La primera regla que te enseñan es la más básica: bajo ninguna circunstancia puedes darle la espalda al emperador. Suena simple hasta que comprendes lo que realmente significa. Cuando el Hijo del Cielo entra en su alcoba, debes moverte de alguna manera para siempre estar de frente a él, incluso mientras te desvistes, te mueves por la habitación o realizas los actos más íntimos. Las mujeres antes que tú han desarrollado una habilidad casi sobrenatural para moverse lateralmente, girar y deslizarse como bailarinas sin nunca mostrar su columna vertebral al hombre que tiene sus vidas en sus manos. ¿Pero por qué? La respuesta radica en la mente paranoica del poder absoluto. Un emperador que gobierna sobre 300 millones de súbditos sabe que la muerte puede venir de cualquier parte, incluso de las suaves manos de una mujer hermosa. Una aguja escondida, una cuchilla oculta veneno bajo las uñas. Estas son las armas que persiguen los sueños del hombre más poderoso del mundo. Tu espalda frente a él representa un momento de vulnerabilidad en el que cualquier cosa podría estar oculta, cualquier cosa podría ser desenvainada. Aprendes esta lección observando a Min, una concubina que ha sobrevivido 3 años en el harén. Se mueve por las alcobas imperiales como el agua, nunca abruptamente, nunca mostrando su espalda. Cuando necesita alcanzar algo detrás de ella, gira en un arco elegante. Sus ojos nunca abandonan el rostro del emperador. Cuando se despoja de sus ropas, lo hace con un movimiento fluido que parece coreografiado. Cada prenda cae, mientras permanece en un estado perpetuo de sumisión parcial. La segunda regla es aún más perturbadora: nunca debes hablar a menos que se te hagas. Y cuando hagas, debes referirte a ti misma en tercera persona. No eres yo, eres esta indigna esclava o esta humilde concubina. Tu identidad individual, tu sentido del yo, debe ser borrado en el momento en que entras en su presencia. El emperador no ama a personas, ama recipientes, objetos que existen únicamente para su placer. Esta eliminación lingüística va más allá del simple protocolo. Reconfigura tu mente, te obliga a verte como algo menos que humano. En pocos meses, muchas concubinas descubren que ni siquiera pueden pensar en yo cuando están solas. Se han convertido en seres fragmentados, sus pensamientos colonizados por la gramática de la sumisión. La tercera regla concierne a tus ojos, y es quizás la más devastadora psicológicamente de todas. Nunca debes mirar directamente a los ojos del emperador durante la intimidad. Tu mirada debe fijarse en un punto justo debajo de su barbilla, creando la ilusión de sumisión, mientras evitas el peligroso terreno del contacto visual real. Pero esto no tiene nada que ver con el respeto. Se trata de evitar que el emperador vea tu alma, y más importante aún, que tú veas la suya. El contacto visual crea intimidad, y la intimidad crea complicaciones. El emperador debe poder usar tu cuerpo sin enfrentarse a tu humanidad. Si ve el miedo en tus ojos, el dolor, el anhelo desesperado por tu hogar, podría dudar.
Si ve la inteligencia ardiendo detrás de tu mirada, podría empezar a preguntarse qué estás pensando, qué estás planeando. Y si miras a sus ojos, podrías descubrir que el Hijo del Cielo es solo un hombre solitario y temeroso, desesperado por probar su divinidad a través de la conquista de cuerpos femeninos. Pero el aspecto más retorcido de esta regla es lo que sucede cuando se rompe. Si accidentalmente encuentras su mirada, debes postrarte inmediatamente y suplicar perdón, no por falta de respeto, sino por la presunción de tratarlo como un igual. El castigo por infracciones repetidas no es la muerte, sino algo peor: ser enviada a los aposentos de los eunucos, donde pasarás el resto de tu vida como una advertencia para otras mujeres de lo que sucede cuando olvidas tu lugar. La cuarta regla regula los momentos más íntimos de todos. Durante el acto mismo debes mantener un silencio absoluto, a menos que el emperador te ordene explícitamente hacer ruido. Pero esto no tiene nada que ver con la discreción o la vergüenza. Se trata de control. Tu placer, tu dolor, tu respiración misma deben estar regulados por su voluntad. Si gritas espontáneamente, reconoces que tienes una reacción física independiente, un cuerpo que existe más allá de su control. Eso no puede ser tolerado. La aplicación de esta regla crea un teatro aterrador de la intimidad. Las mujeres aprenden a contener la respiración, a morderse la lengua, hasta que sangra, a disociarse tan completamente de su cuerpo que no sienten nada en absoluto. El emperador, por otro lado, se vuelve adicto al poder de ordenar reacciones. Puede pasar toda una noche intentando romper el silencio de una mujer, no por placer, sino por dolor, por resistencia, por la simple imposición de su voluntad sobre su autonomía. Algunas mujeres colapsan bajo esta presión. Desarrollan una condición que los médicos del palacio no pueden nombrar: una incapacidad total para emitir sonidos. Incluso cuando están solas, se convierten en fantasmas vivientes, sus voces robadas por las demandas imposibles del deseo imperial. La quinta regla se refiere al tiempo y revela la naturaleza mecánica de la sexualidad imperial. El clímax del emperador debe ser siempre el último, no por consideración al placer de su pareja, sino porque su eyaculación representa el momento en que se restaura el orden cósmico. Su semen es considerado sagrado, una conexión directa con el mandato divino del cielo. Que una concubina alcance su clímax antes que él sería equivalente a sugerir que su placer mortal podría superar de alguna manera la voluntad divina. Esto lleva a un cálculo de pesadilla para las mujeres involucradas. No solo deben monitorear constantemente sus propias reacciones, sino que también deben leer las señales sutiles de la excitación del emperador. Se convierten en expertas en el arte de la supresión, aprendiendo a retrasar o prevenir su propio clímax por pura fuerza de voluntad. Algunas desarrollan técnicas de distracción mental tan efectivas que pueden recitar poemas completos o realizar cálculos matemáticos complejos mientras sus cuerpos son utilizados. La sexta regla concierne a las consecuencias y muestra la verdadera crueldad del sistema. Después de que el emperador termina, la concubina debe permanecer en su posición, generalmente postrada, hasta que él le permita moverse. Esto puede tomar minutos u horas dependiendo de su estado de ánimo. Pero durante este tiempo no puede limpiarse, ajustar su posición para mayor comodidad o mostrar ninguna señal de malestar físico. El propósito de esta regla es reforzar la desigualdad fundamental del intercambio. El emperador puede regresar inmediatamente a su estado normal, vestirse, pedir refrigerios, incluso convocar a otras concubinas. Pero la mujer que acaba de servirle debe permanecer en una posición de absoluta vulnerabilidad, su cuerpo, aún llevando las marcas de su encuentro, hasta que él la libere de este último acto de sumisión. La séptima regla se refiere al embarazo y revela la compleja interacción de la política y la biología en el harén imperial. Si una concubina queda embarazada, debe reportarlo inmediatamente al eunuco principal, no al emperador mismo. Pero aquí está el truco: debe reportarlo incluso si no está segura, incluso si solo tiene una sospecha. El castigo por no reportar un embarazo es la muerte. Pero el castigo por reportar falsamente es una paliza que deja cicatrices permanentes. Esto crea un estado de ansiedad constante sobre cada función corporal. Las mujeres se vuelven hipervigilantes respecto a sus ciclos, su apetito, sus niveles de energía. Desarrollan sistemas elaborados para rastrear y monitorear sus propios cuerpos, convirtiendo su físico en una fuente de terror en lugar de fortaleza. Las afortunadas aprenden a interpretar las señales con precisión.
Las desafortunadas adivinan mal y llevan las consecuencias en su piel. Pero el aspecto más insidioso de esta regla es lo que sucede con los embarazos confirmados. La concubina es inmediatamente aislada de todas las demás mujeres y puesta bajo vigilancia constante. No está siendo protegida, está siendo monitoreada para asegurar que no termine el embarazo ni se dañe a sí misma. El potencial heredero es valioso. La mujer que lo lleva es simplemente un recipiente que debe mantenerse funcional. La octava regla se refiere a la presencia de otras mujeres y muestra cómo los celos y la competencia fueron utilizados deliberadamente como armas en el harén imperial. Cuando varias concubinas son convocadas simultáneamente a las alcobas imperiales, hay una estricta jerarquía de interacción. La concubina más favorecida lidera, pero las demás deben participar de maneras específicas, a veces como espectadoras, a veces como asistentes, a veces como competidoras en elaboradas exhibiciones sexuales. El impacto psicológico de esta regla es inmenso. Las mujeres que de otro modo podrían formar alianzas o amistades son obligadas a verse unas a otras como amenazas y obstáculos. Deben fingir deseo por el mismo hombre mientras compiten por su atención. Deben actuar como si disfrutaran de escenarios que las reducen a objetos intercambiables mientras mantienen la fachada de devoción individual. El aspecto más desgarrador de esta regla es lo que hace con las amistades genuinas. Las mujeres que se aman entre sí son obligadas a participar en la humillación de la otra. Deben ver cómo sus amigas son utilizadas y degradadas, y a veces deben ser ellas mismas los instrumentos de esa humillación. Los lazos entre mujeres que de otro modo podrían ofrecer consuelo y resistencia son sistemáticamente corrompidos y utilizados como armas. La novena regla se refiere a los estados de ánimo del emperador y muestra el estándar imposible de perfección exigido a las concubinas. Deben ser capaces de leer instantáneamente el estado emocional del emperador y responder ajustando todo su comportamiento y apariencia en consecuencia. Si está enojado, deben ser calmantes, pero no presuntuosas. Si está triste, deben ser consoladoras, pero no compasivas. Si está celebrando, deben ser alegres, pero no excesivamente entusiastas. Esto requiere un nivel casi sobrehumano de inteligencia emocional y autocontrol. Las concubinas se convierten en expertas en psicología, estudiando cada microgesto, cada cambio en la postura, cada patrón en la respiración. Desarrollan una comprensión intuitiva del poder y el ego que haría envidiar a los diplomáticos modernos. Pero esta experiencia tiene un costo terrible. Pierden la capacidad de tener respuestas emocionales auténticas. La décima regla se refiere a la memoria, y es quizás la más trágica de todas. Las concubinas deben recordar cada detalle de sus encuentros con el emperador: qué dijo, qué hizo, qué le gustó, qué lo decepcionó. Pero deben olvidar esos encuentros en el momento en que abandonan sus alcobas. Deben mantener una memoria perfecta en su presencia y una amnesia perfecta fuera de ella. Esto crea una conciencia dividida que muchas mujeres no pueden sostener. Desarrollan sistemas mentales elaborados para categorizar sus experiencias de modo que puedan acceder a ellas cuando sea necesario y suprimirlas cuando sea requerido. Algunas logran este acto de equilibrio psicológico. Otras se quiebran por completo desarrollando condiciones que hoy reconoceríamos como trastornos disociativos. La 11ª regla se refiere a la naturaleza estacional del deseo imperial. El deseo sexual del emperador sigue los ritmos del calendario agrícola con ciertos meses y festividades que requieren diferentes tipos de actuaciones y presentaciones. Durante las celebraciones de la cosecha, las concubinas deben encarnar la fertilidad y la abundancia. Durante el solsticio de invierno deben representar el regreso de la luz y el calor. En tiempos de guerra, deben canalizar energía y fuerza guerrera. Esto significa que las mujeres deben reinventarse constantemente, convirtiéndose en representaciones vivientes de conceptos abstractos en lugar de seres humanos individuales. No solo deben estudiar las preferencias personales del emperador, sino también el significado cósmico y político de las diferentes estaciones. Se convierten en actrices en una elaborada producción teatral, donde el guión cambia constantemente y la apuesta es siempre la vida o la muerte. La 12ª regla se refiere a la presencia de testigos y revela la naturaleza voyeurística del poder imperial. Ciertos encuentros deben ser observados por eunucos o concubinas mayores, no para el placer del emperador, sino para asegurar que se cumplan las reglas. Estos testigos
Deben reportar cualquier infracción de las reglas, cualquier señal de emoción genuina, cualquier indicio de que la concubina experimente el encuentro como algo más que un deber sagrado. Esto crea un aterrador panóptico de vigilancia sexual. Las mujeres nunca saben cuándo están siendo observadas, nunca saben quién está informando sobre su desempeño. Deben mantener la fachada de una sumisión perfecta, incluso cuando creen que no están siendo observadas, porque las consecuencias de ser atrapadas en un momento de autenticidad son graves. La 13ª regla se refiere a los regalos y recompensas y muestra la manipulación psicológica en el núcleo del sistema del harén. El emperador ocasionalmente otorga regalos a sus concubinas: joyas, seda, manjares. Pero estos regalos vienen con hilos invisibles. Aceptar un regalo significa aceptar una deuda que nunca puede ser saldada. La concubina debe mostrar gratitud no solo por el regalo en sí, sino también por el honor de haber sido elegida para recibirlo. Aún más insidioso es que los regalos se utilizan para crear jerarquías y celos entre las mujeres. Una concubina que recibe un regalo valioso se convierte en blanco del resentimiento de las demás. Pero rechazar un regalo se considera un insulto a la generosidad del emperador. Las mujeres están atrapadas en un sistema donde cada acto de bondad es un arma y cada recompensa es un castigo. La 14ª regla se refiere a las familias de las concubinas y muestra el verdadero alcance del control del harén. Los parientes de las mujeres son esencialmente rehenes para asegurar su docilidad. Pero la amenaza no es solo contra sus vidas. Se trata de su honor, su estatus social, su capacidad para casarse y tener hijos. La concubina que enoja al emperador no solo arriesga su propia muerte, arriesga la destrucción de todos los que alguna vez amó. Esto crea una carga psicológica que se extiende mucho más allá de las murallas de la ciudad prohibida. Las concubinas cargan con el peso de múltiples generaciones sobre sus hombros. Deben actuar no solo por su propia supervivencia, sino por la supervivencia de toda su línea familiar. El sistema asegura que incluso en sus momentos más íntimos nunca estén realmente solas. Los rostros de sus padres, sus hermanos, sus futuros sobrinos y sobrinas siempre están observando. La 15ª regla se refiere al envejecimiento y es quizás la inevitablemente más trágica de todas. A medida que envejecen, las concubinas deben encontrar formas de preservar su atractivo sin que parezca que se esfuerzan demasiado. Deben envejecer con gracia, pero no de manera notoria. Deben aceptar su estatus decreciente mientras siguen compitiendo por la atención del emperador. Deben guiar a las concubinas más jóvenes mientras saben que esas mismas mujeres eventualmente las reemplazarán. Los rituales de belleza se vuelven cada vez más desesperados y peligrosos. Las mujeres usan cosméticos con plomo que envenenan su piel. Se someten a procedimientos dolorosos para mantener su apariencia juvenil. Desarrollan trastornos alimenticios y compulsiones de ejercicio para retroceder el tiempo. Las afortunadas mueren jóvenes antes de que tengan que experimentar la lenta degradación de su valor a los ojos del emperador. La 16ª regla se refiere a la muerte y nos lleva a la esquina más oscura del sistema del harén. Cuando un emperador muere, sus concubinas enfrentan una elección que no es realmente una elección. Pueden optar por ser enterradas con él para asegurar su honor y la seguridad de su familia, o pueden seguir viviendo como viudas marcadas para siempre por su conexión con un gobernante muerto, nunca capaces de volver a casarse o tener hijos propios. La preparación para esta última regla comienza en el momento en que una concubina entra en el harén. Debe construir una relación con la muerte, aprender a verla no como un final, sino como el cumplimiento de un deber. Debe escribir cartas a su familia, explicando su elección, componer poemas sobre su devoción, participar en su propia mitología, incluso mientras se prepara para su propia destrucción. La 17ª regla trata sobre la resistencia y muestra la increíble fuerza e ingenio de las mujeres que sobrevivieron a este sistema. A pesar de todo lo diseñado para quebrarlas, encontraron formas de preservar su humanidad, sus conexiones entre sí, su sentido del yo. Desarrollaron lenguajes secretos, conversaciones codificadas, rituales ocultos, que les permitieron recordar quiénes eran debajo de los roles que se veían obligadas a desempeñar. Algunas formas de resistencia eran sutiles: una mirada sostenida demasiado tiempo, una canción cantada ligeramente fuera de tono, una manera de arreglar flores que contenía mensajes en un lenguaje que solo otras concubinas podían leer.
Otras formas eran más dramáticas: planes elaborados de suicidio, intentos de fuga, embarazos secretos ocultos a las autoridades del palacio. Las mujeres que intentaron estos actos de rebelión conocían las consecuencias, pero eligieron arriesgarlo todo por momentos de elección auténtica. La 18ª regla se refiere al amor y es la más compleja y desgarradora de todas. A las concubinas se les prohíbe sentir afecto genuino por el emperador, pero también se les prohíbe no sentirlo. Deben simular el amor tan perfectamente que sea indistinguible del sentimiento real. Pero también deben mantener suficiente distancia emocional para sobrevivir al inevitable rechazo y reemplazo. Esto crea una cuerda floja psicológica que pocas mujeres pueden equilibrar con éxito. Algunas se enamoran realmente y son destruidas por ello. Otras mantienen una distancia emocional tan completa que se vuelven incapaces de sentir algo en absoluto. Las raras mujeres que encuentran el equilibrio perfecto entre simulación y protección a menudo pagan con su cordura por esa habilidad, convirtiéndose en actrices tan consumadas que pierden el acceso a sus propios sentimientos auténticos. La 19ª regla se refiere a la muerte del emperador y muestra la máxima prescindibilidad de las vidas de las concubinas. Cuando el Hijo del Cielo muere, las mujeres que le sirvieron se convierten en recuerdos peligrosos del régimen anterior. Saben demasiado, han visto demasiado, representan demasiado del antiguo orden. El nuevo emperador debe eliminarlas o encontrar formas de neutralizar su influencia. Las afortunadas son enviadas a templos remotos para pasar sus días como monjas budistas. Las desafortunadas simplemente desaparecen, su destino no registrado en ningún documento oficial. Las realmente desafortunadas son mantenidas con vida pero degradadas a los niveles más bajos de la jerarquía del palacio, como advertencias para la nueva generación de concubinas sobre la naturaleza temporal del favor imperial. La 20ª y última regla trata sobre el olvido y nos lleva de vuelta al comienzo de nuestra historia. Las mujeres que sobreviven al sistema del harén deben aprender a olvidar todo lo que han experimentado, visto y se han visto obligadas a hacer. Deben convertirse en tableros en blanco, recipientes vacíos, listos para ser llenados con nuevos propósitos y nuevas identidades. Pero el olvido no es la eliminación. Los recuerdos permanecen escondidos profundamente en el cuerpo y el inconsciente. Resurgen en pesadillas, en momentos repentinos de pánico, en la incapacidad de confiar, amar o creer en el propio valor. Las mujeres llevan estas cicatrices invisibles por el resto de sus vidas, recuerdos vivientes de un sistema que valoraba su belleza más que su humanidad. Mientras estás ahora en el mismo corredor donde comenzamos, más vieja, más sabia e infinitamente más cansada, comprendes que las extrañas reglas de las alcobas del harén imperial nunca trataron realmente sobre el sexo. Se trataba de poder, el poder de reducir a las personas a objetos, de transformar el amor en una actuación, de hacer que la supervivencia dependa de la rendición completa del yo. El eunuco que una vez te susurró estas reglas está muerto, hace mucho enterrado en una tumba sin marcar, como tantos otros que sirvieron a la ciudad prohibida. El emperador que conocías fue reemplazado por su hijo, quien a su vez fue reemplazado por su hijo, en un ciclo interminable de poder y sumisión. Pero las reglas permanecen transmitidas como un lenguaje secreto de una generación de mujeres a la siguiente. Has sobrevivido desaprendiendo cómo ser humana y aprendiendo a ser una sombra. Has dominado el arte de existir mientras desapareces efectivamente. Eres experta en interpretar el deseo, en simular la sumisión, en navegar cuidadosamente un mundo donde un solo paso en falso puede significar la muerte. Y ahora, mientras te preparas para susurrar las mismas reglas a otra niña de 15 años aterrorizada, te das cuenta de que te has convertido en el sistema que alguna vez temías. Eres la cadena que conecta el pasado con el futuro, la guardiana de un conocimiento que debería haber muerto con el último emperador. Eres la razón por la cual estas extrañas reglas de las alcobas nunca desaparecerán realmente, sin importar cuántas dinastías surjan y caigan. La niña que está frente a ti tiene los mismos ojos abiertos de par en par que tú alguna vez tuviste, la misma creencia esperanzada de que está a punto de entrar en un mundo de lujo y honor. Tú sabes mejor. Sabes que está a punto de entrar en un mundo donde la regla más extraña de todas es que para sobrevivir debe aprender a olvidar que alguna vez fue humana. Bajo la luz parpadeante de las velas, comienzas a hablar. Tu voz lleva el peso de siglos, tus palabras tejen otra cadena invisible,
el ciclo interminable de poder y sumisión que define el harén imperial. Y en algún lugar en la distancia, escuchas el sonido del agua cayendo de fuentes decorativas, el mismo sonido que te dio la bienvenida a este lugar hace tantos años. El mismo sonido que dará la bienvenida a innumerables niñas más en los años por venir. Las reglas nunca cambian, solo los rostros.